¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este podcast, primer podcast, empezando, incursionando. Este canal de YouTube va a ser exclusivamente podcast, ¿cierto? Donde vamos a poder conversar distintos temas, ya sea de inmigración de Canadá, no tanto en las leyes, sino que la experiencia mía en respecto a algunos temas de inmigración que ya conozco, que ya he pasado, que ya he vivido, con los cuales a lo mejor con la experiencia le podría servir a cada uno de ustedes. Eh, una experiencia completa, ¿cierto? Desde mi búsqueda laboral desde Chile hasta realizar los procesos, realizar convalidación de estudios, realizar certificaciones de inglés, todo lo que es necesario hoy en día para poder migrar aquí a Canadá como trabajador calificado. También dentro de este podcast, la idea es ir agregando distintos temas con respecto a temas que nos gusten, temas de interés común con otras personas, conversaciones con amigos que vamos a tener también dentro de lo posible y esperemos que sea del completo agrado de ustedes, chicos. Un punto también de que me gusta bastante a mí con respecto a poder compartir un podcast es la idea de la motivación, de cómo motivar a las personas sin ideas lejanas, sin ideas fantasistas, ¿cierto? Sin decir, no sé, construí una casa de 2 millones de dólares, tengo un vehículo de 2 millones, de 1 millón de dólares, sino que con ideas más aterrizadas, con ideas más concisas, más precisas, más yo creo que están al alcance de cada uno de nosotros y que a veces, por el mero hecho de desinformarnos o por el hecho de no informarnos correctamente, ¿cierto? En base al desconocimiento, a veces no podemos tomar buenas decisiones o no tomamos decisiones correctas a tiempo. Creo que una de las cosas que, creo que una de las cosas que más yo he podido percibir a lo largo de mi vida es que si yo hubiera tenido menos edad o con menos edad hubiera recibido información que hoy en día tengo, creo que mi vida hubiera sido diferente. Creo que a lo mejor hubiera conseguido distintas cosas, quizá un poco antes, eh, pero no fue así, ¿ya? Pero tampoco me arrepiento de la vida que tengo. Me gusta mucho mi vida. Me gusta cómo se ha ido desarrollando. Con el tiempo uno aprende a querer y extrañar incluso hasta los tiempos difíciles, las pruebas, las complicaciones, las adversidades. Y, y todo eso desarrolla hoy en día lo que es la persona, lo que es cada uno de nosotros, ¿cierto? Como ser humano, como persona, como individuo. Así que espero, chicos, que este podcast sea del agrado de ustedes. La idea es ir compartiendo temas, compartiendo experiencias y cosas que le pueden ayudar a ustedes. Dentro de este primer capítulo, chicos, vamos a hablar con respecto a lo que es la inmigración. Emigrar. Emigrar puede ser hacia Canadá, puede ser hacia cualquier otro país. ¿Ya? Eh, y en este capítulo uno del podcast de migrar o migración, ¿cierto? Migración masiva, eh, vamos a hablar en cuanto a por qué la gente hoy en día está migrando. Es la gran pregunta. ¿Ya? Todo parte desde ahí. Eh, ¿Por qué hay personas que necesitan migrar? ¿Por qué hay personas que necesitan salir desde sus países de origen? ¿Por qué hay personas que escogen tomar esta opción y aventurarse en esta gran aventura, esta difícil aventura que es migrar a otro país? Yo creo que esa es la base de todas las preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay personas que migran? ¿Por qué hay personas que escogen hacer? ¿Por qué toman esta determinación? ¿Por qué escogen este estilo de vida? ¿Por qué escogen quizá a veces empezar una vida desde cero? Y lo segundo que me pongo a pensar cuando pienso en esta pregunta es ¿qué tipo de personas están inmigrando? ¿Qué tipo de personas son los migrantes? ¿Ya? Desde mi experiencia he podido ver que eh, hoy en día en este mundo tan convulsionado que está, tan, tan distinto, podemos apreciar lo que son dos clases de migrantes en particular. ¿Ya? Tenemos los migrantes que son personas que están saliendo ilegalmente de sus países o entrando a otros países de manera ilegal o no de una manera correcta.
ya sea por condiciones de sus países de orígenes, ya sea por una situación política, económica o social dentro de sus países de origen, o condiciones devastadoras a veces, ¿cierto? Podemos ver hoy en día los casos de los migrantes que están llegando a algunos países de Europa que son de, mm, de Ucrania, ¿cierto? De Israel, del Medio Oriente, de varios países que están en constante conflicto armado. Son generalmente los migrantes o refugiados que le llaman, ¿cierto? Eh, que llegan a otros países, ¿ya? En busca de cuidar su persona, ¿cierto? Su estabilidad, salvar sus vidas y llegan a otros países. También tenemos lo que son los migrantes que por temas sociales, ¿cierto? Están tratando de salir. Es muy conocido el caso, ¿cierto? De Cuba durante muchos años, ¿cierto? Personas que cruzan en balsa o en bote, ¿cierto? Hasta Estados Unidos y emprenden un viaje súper peligroso, súper arriesgado, arriesgando sus propias vidas con tal de llegar a Estados Unidos en donde saben que van a poder tener una situación quizá no regular, pero sí una situación económica distinta. Al arreglar tu situación económica, tú generalmente estás arreglando tu situación social, ya sea legal o ilegal. Estás arreglando tu situación social, tu capacidad de ahorro, tu capacidad de poder comer diferente, de poder vivir diferente, de poder dormir diferente, de poder vestir diferente. Cierto, nosotros también vemos bastante con Venezuela este caso, que hoy en día Sudamérica y tantos otros países también se han llenado de gente de Venezuela que está emigrando por dada la situación que se está ocurriendo dentro del interior de Venezuela. Entonces, creo que el caso venezolano es el último caso más fuerte, ¿cierto? En tema migratorio, el éxodo más fuerte que se ha desarrollado en los últimos años. Y está el otro punto, chicos, el otro inmigrante, ¿cierto? Que somos los que eh, no tenemos problemas sociales, no tenemos tantos problemas económicos en nuestros países. Tenemos quizá una estabilidad, tenemos un perfil profesional, tenemos eh, una seguridad, tenemos distintas cosas que nos podrían permitir vivir, ¿cierto? Tener una red de conocidos, tener una red familiar y todo, que está todo bien, y que nos permitiría poder vivir tranquilamente en nuestros países, ¿cierto? Pero eh, a estas personas hay algo que nos provoca movernos de nuestros países. Ya, estos son personas que tienen títulos profesionales, personas que son, bueno, yo he conocido médicos, abogados, mecánicos, electricistas, eh, ingeniero en software, ingeniero en sonido, de todo, de todo, de todo. Pero, ¿por qué pasa esto? Yo voy a hablar específicamente desde este punto, porque es el punto que realmente yo conozco. Bueno, yo soy técnico mecánico e ingeniero automotriz en Chile. Ya, yo estudié allá en Duoc, en Chile. Me titulé como técnico y me titulé como ingeniero automotriz. Desarrollé mis prácticas profesionales en Bruno Fritz, eh, tanto la práctica técnica, ¿cierto? Como la práctica profesional. Después me desarrollé en el ámbito tanto mecánico, ¿cierto? Y posteriormente ya me desarrollé en el ámbito más administrativo de los talleres y trabajé en un concesionario grande como es Kaufman Mercedes-Benz. En Kaufman Mercedes-Benz me desarrollé como administrador de garantías y cortesías comerciales. ¿Ya? Conocí mucho de ese mundo, lo dominé bastante bien, me fue bastante bien, me desarrollé bastante bien, pero llegó un punto en que ya la, eh, todo este trabajo de trabajar en una gran empresa, toda esta experiencia, todo este mundo de vivir trabajar como ingeniero, tener una oficina, eh, tener responsabilidades, tener obligaciones, ¿cierto? Pero también tener muchos beneficios, tener una tranquilidad, un sueldo decente, ¿cierto? Y otras cosas más. Una seguridad laboral, ¿cierto? Donde te pueden
siempre estas empresas te ofrecen te ofrecen, ¿no es cierto? Te motivan de que tú puedes seguir subiendo, escalando a medida que tú vayas ganando experiencia y tiempo en la empresa. Cuando yo tenía todo esto a mi alcance, me había comprado un autito, ya estaba, incluso trabajaba en mi auto los fines de semana en estas aplicaciones Uber. Después de la oficina, yo los fines de semana los trabajaba porque mi idea era juntar y juntar y juntar lucas para poder comprar una casa, un departamento, siempre, ¿cierto? El sueño típico de todo chileno. O montar un negocio, hacer cosas, que también lo intenté muchas veces. También probé como instalar talleres mecánicos con amigos, talleres de electrónica, probé también incluso vendiendo productos, suplementos alimenticios cuando estudiaba, ¿cierto? Porque faltaba tiempo, faltaban lucas. Intenté muchas cosas, muchas cosas. Es algo que no me arrepiento, es algo que siempre lo cuento porque me gusta, me llama la atención eso y me gusta compartirlo con las demás personas. Porque a veces hay personas que dicen, no, yo no quiero hacer esto o no me atrevo a hacer esto porque yo soy ingeniero, es que yo no puedo hacer esto porque yo soy de otra área. Yo mientras estudiaba mecánica, chicos, yo vendía café para bajar de peso, vendía jugo energizante, vendía suplementos multivitamínicos, ¿ya? Yo no tenía problema, no tenía problema con eso, y nunca tuve problema con eso. Y creo que algo que tenemos en común, las personas que logramos hacer una migración a otro país, tiene que ver algo en relación a eso. Que somos personas que hemos intentado muchas cosas, somos personas que no hemos atrevido siempre a hacer cosas nuevas, a hacer cosas que a lo mejor no están dentro del perfil de lo que profesionalmente somos o lo que estudiamos, pero estamos dispuestos a probar cosas nuevas y intentar cosas nuevas. Es por eso que yo, después de intentar muchas cosas, de tener este trabajo, ¿cierto? De tener estas posibilidades, de tener esta estabilidad, por decir así, en mi país, eh, vuelve a mí el instinto, vuelve a mí la idea, ¿cierto? El bichito que le llamo yo, que te empieza a comer la mente, esta tormenta que realmente yo tenía en mi mente, donde yo quería más. Si bien lo que tenía era bueno, yo sentía que no era suficiente. Yo decía, tiene que haber más, tiene que haber algo más, tiene que haber algo. No, no puede ser que mi vida sea solamente esto. No puede ser que mi vida solamente sea eh, trabajar de luna a viernes en un local como este, en una empresa como este, ¿cierto? Y dedicar mi vida a hacer esto. Yo no, tiene que haber algo más. Tiene que ser que hay algo más. No, no puede ser que esto sea todo lo que hay. Así que empiezo nuevamente a buscar el tema de la inmigración. Empiezo a buscar la información. ¿Cómo lo puedo hacer? Mi primer punto, mi primer destino que yo eh, miré, ¿cierto? Le puse atención o intenté buscar información fue Estados Unidos. Estados Unidos por un tema muy particular, por un tema súper simple también. Yo tengo mucha gente que conozco que vive en Estados Unidos, tantos amigos americanos como amigos extranjeros que están en Estados Unidos. Por lo tanto, se me era muy fácil obtener información en cuanto a qué es lo que está pasando en Estados Unidos, cómo llegar a Estados Unidos o cómo lo hacen los migrantes que llegan a Estados Unidos. Es por eso que la primera nación que a mí se me apareció en la mente fue obviamente Estados Unidos. Obviamente en Chile hay una carga, sobre todo entre los 90 y los 2000 hubo una carga súper fuerte en arrastre con Estados Unidos, todo lo que era Hollywood, todo lo que era el cine, las películas, las producciones y todo eso. Entonces uno como chileno, o hablando de mi experiencia, ¿cierto? Yo como chileno siempre tenía la influencia de lo que era Estados Unidos como una gran nación, la nación potente, el sueño americano, ¿cierto? Todas estas frases que uno conoce. La tierra de la oportunidad y todo eso. Entonces yo decía, eh, si bien yo trabajaba en una empresa que era buena, yo sentía que ganaba poco. Y es algo que comparto con bastantes amigos, colegas que son ingenieros, que en cierta manera ganan poco. Ganan poco, o sea, tú estudiar 4 años y dedicarte a estudiar y sacar tus 2 títulos y tener tu especialización, eh, tener idiomas, hablar idiomas. Si bien en ese tiempo yo no tenía certificado el inglés,
O sí lo tuve certificado, pero por un tiempo corto, breve, porque lo certifiqué mientras estudiaba. Y cuando ya empecé a trabajar, mi certificación duró un año más. Y sí tenía la capacidad de poder escribir en idiomas, de poder comunicarme en idiomas con otras personas, con gente de otros países. No había una remuneración mucho más alta de lo que yo pensaba. Y específicamente en esta empresa, eh, yo me retiro de esta empresa, yo renuncio a esta empresa porque yo había acordado previamente, antes de entrar, que si yo pasaba cierta cantidad de tiempo, porque era una posición muy difícil, que no todas las personas tomaban, y las personas que tomaban se iban, lo echaban o dejaban, yo hice el compromiso previo a firmar mi contrato de que pasado un año yo tenía que tener un aumento de sueldo considerable. Yo hice el proceso, cumplí con mi parte, terminé el proceso y puse la sucursal al día en 3 meses, en 4 meses me demoré. Y dejé la sucursal al día y posterior a eso ya yo realizaba después otras actividades dentro de la empresa porque ya tenía tanto tiempo libre que había dejado todo al día que, que tenía tiempo para hacer otras cosas. Obviamente siempre habían casos que tomaban más tiempo, que te atrasaban un poco, pero no eran muchos, eran pocos casos que al final no dependían específicamente de uno, sino que dependían de otras cosas. Y cuando no se cumplió estos términos, yo empecé a negociar con ellos, posterior a la pandemia, ya estaba pasando la pandemia, esto fue en marzo del 2021, o estábamos todavía quizás en plena pandemia, pero ya estábamos como ya saliendo de la pandemia. Y yo converso con ellos, hago el alcance, ¿cierto? Y les comento mi inquietud, o sea, no una inquietud, sino que lo que teníamos previamente acordado antes de yo entrar a trabajar. Y me dicen que en este momento no es posible y que el próximo año tampoco va a ser posible y que lamentablemente es lo que hay. Entonces, yo para no hacer algo, eh, yo no tomé ninguna posición como en contra de la empresa ni nada, lo entendí y les dije, bueno, ok, nosotros conversamos antes, el compromiso era otro, yo respeté, hice el proceso como corresponde, el proceso hoy en día está espectacular, pero si ustedes sienten que no pueden hacer lo necesario, ¿cierto?, para cumplir con la parte del trato, entonces yo mejor me retiro, me voy y prefiero intentar hacer otras cosas. Creo que todavía tengo la edad joven, ¿cierto?, como para poder hacer otras cosas y preferí y opté por irme. Yo tenía 29, 28, 29 cuando me fui de esa empresa. Llevaba 2 años y me fui, renuncié. Y como les comento, empiezo a buscar información sobre Canadá y encuentro la información. Encuentro información que es vital para mí. Como les digo, Estados Unidos fue el primer destino que revisé. El segundo destino que miré fue España, por el tema del idioma, que era mucho más fácil. Dije Europa, se gana en euro, que hoy en día es la moneda más fuerte en el mundo, por decirlo así, ¿cierto? La más valorada, por un poquito más que el dólar. Y no sé, no encontré, no me convenció, dada la condición económica que está España hoy en día y social también que está entrando a España. No deja de ser un país de Europa, pero dije, no, hay mucho desempleo, está complicado encontrar trabajo, por lo tanto, yo lo que necesito es un lugar donde haya mucho trabajo, donde lo que necesiten sean trabajadores. Ahí quiero entrar. Y me topo con Canadá. Canadá es un país gigante, chicos. Canadá es el segundo país más grande en territorio del mundo. Es gigante. Y su densidad poblacional está solamente ubicada en el 20% del territorio. O sea, hay un 80% del territorio que no está ocupado, que está vacío, completamente vacío. Mucho espacio. Y donde hay mucho espacio, quiere decir que también hay muchas oportunidades. Por lo tanto, dije yo, date, para allá vamos, para allá le voy, ese va a ser el destino. Y me empiezo a buscar información, me empiezo a buscar en YouTube, me vi todos los videos de YouTube de todos los youtubers de Colombia, de México y todo. Y algo que me llama la atención es que no había youtubers chilenos, no había información específicamente para chilenos. Para los que no saben, Chile tiene acuerdos especiales con Canadá. Acuerdos que son solamente entre Chile y Canadá. Entonces,
la información que tienen los colombianos, la información que tienen los amigos mexicanos, la información que tienen los argentinos, la información que tienen los peruanos, quien quiera que sean los países que están llegando aquí a Canadá, no es la misma información, no son los mismos procesos ni siquiera en tiempo ni en procesos legales que lo que son para los chilenos. Entonces eso a mí me causaba desesperación. Decía, pero ¿cómo no hay ningún chileno que haga videos de YouTube, que informe qué está pasando, que informe cuáles son las cosas? Y esa fue una de las razones principales cuando yo llegué aquí a Canadá, de realizar un canal de YouTube para poder traspasar esta información específicamente a los chilenos, basada en mi experiencia como chileno, ¿cierto? Aquí en Canadá. Y también ayudar a otras personas de otros países porque hay información que también es genérica, que es para todo Sudamérica. Y nos puede ayudar a todos, así que esa información se comparte. Y no encontraba nada. Me costó mucho, mucho, mucho encontrar la información. Me costó mucho encontrar personas que me pudieran ayudar. Me metí a aplicaciones en Facebook, me metí a grupos en Facebook, páginas oficiales en Facebook, eh, grupos en Telegram, grupos en WhatsApp, donde uno igual se expone a mucha estafa, mucho fraude, muchas cosas raras también en esas aplicaciones. Pero me costó encontrar la información hasta que la encontré. Y así fue como la encontré. Pero yo les puedo recomendar, chicos, que en este viaje de inmigración, en esta idea de buscar inmigración, de encontrar este proceso, ¿cierto? Yo les recomiendo siempre lo mismo a la gente, que si ustedes quieren investigar algo del país, vayan a las páginas oficiales del gobierno, del país que ustedes quieran ir. No necesariamente Canadá, puede ser Estados Unidos, puede ser China, puede ser Corea del Norte, no, Corea del Norte no se puede ser Corea del Sur, puede ser, no sé, Singapur, el lugar donde ustedes quieran ir, chicos, pero busquen y eh, traten con páginas oficiales del gobierno. Esto les va a dar una tranquilidad y les va a dar una seguridad también para cuando, si en el caso que les va bien, ¿cierto? Y puedan llegar al destino que ustedes están buscando, le va a dar una seguridad y una tranquilidad de saber que hicieron todo como correspondía a través de páginas del gobierno. De hecho, ustedes pueden argumentar en contra del gobierno en caso de cualquier cosa, cualquier detalle que pase, de decir, oiga, yo encontré toda esta información en la página oficial de su gobierno. Entonces, tiene que hacer algo, tiene que ayudarme o tiene que darme una solución. Entonces, chicos, ese es el primer tip. El primer tip es buscar en páginas oficiales del gobierno del país al cual ustedes quieran llegar. ¿Qué fue lo que hice yo? Fue eso. Busqué mucha información en YouTube y complementé toda la información que yo encontré en YouTube, en Google y informaciones de las páginas oficiales del gobierno. De hecho, el trabajo que yo encontré estando en Chile fue un trabajo a través de una página oficial del gobierno de Canadá. Por lo tanto, yo tenía una seguridad de que ese trabajo realmente existía, que era un trabajo que estaba en regla, ¿cierto? Y que iba a cumplir las condiciones para poder traerme a Canadá. Porque les explico esto porque muchas veces hay gente que encuentra ofertas laborales que no cumplen los requisitos para poder traerlos aquí a Canadá. Y muchas veces las empresas canadienses no tienen idea de eso. Entonces, si las empresas canadienses que están en la regulación canadiense aquí trabajando en Canadá, ¿cierto? No tienen idea de eso, mucho menos ustedes van a tener idea de eso. Entonces hay que tener precaución y estar muy, muy atento a eso antes de realizar una inversión como lo es iniciar un proceso de migración. Una vez que yo tengo esta empresa, obtengo este contacto de esta empresa, empiezo a realizar los contactos con esta empresa, ¿cierto? Me empiezo a comunicar primeramente a través de mail. Es muy difícil que las empresas acá te llamen. Muy difícil que te llamen al principio. Generalmente ellos todo lo hacen por mail. Las páginas oficiales del gobierno de Canadá también todo funciona por mail. Ellos jamás te van a llamar. Sobre todo si estás en otro país. Empiezo a tener contacto con esta empresa, empezamos a conocernos mutuamente, a empezar a conversar de qué es lo que ellos hacen específicamente, a qué se dedican específicamente, qué ven, qué reparan, ¿cierto? Esta empresa era una empresa automotriz, un taller automotriz, un family shop, un lugar, un taller familiar, ¿cierto? Donde las personas que eran dueños de este taller y junto a sus hijos trabajaban y desarrollaban todas las tareas en este taller, tanto administrativas como técnicas. Entonces, hacemos los contactos, hacemos los correos, empezamos a conversar y empezamos, después de 6 meses más o menos de contacto por mail, realizamos una entrevista por Zoom
ellos siempre van a intentar entrevistarte por Zoom o videollamada porque ellos quieren ver qué tan bien hablas tú el inglés, qué tan bien te puedes comunicar con ellos. Hay muchas actividades que acá se pueden realizar sin la necesidad de tener un inglés perfecto porque eh, no es necesario. Generalmente hay labores que son repetidas, que son monótonas y, y no requieren quizás un inglés perfecto. Pero sí hay otras actividades que son mucho más requeridas en la comunicación, ¿cierto? Poder tener una comunicación fluida con tu jefe, con tus supervisores, con tus superiores. Por lo tanto, van a necesitar un buen inglés para poder tener una comunicación tanto de ida y de vuelta, de retroalimentación. Posterior a, posterior a esta entrevista que hicimos vía Zoom, ellos me citan a una segunda entrevista por Zoom y esta vez ya empezamos a conversar temas más personales. La personalidad, qué es lo que hacía yo, por qué me quería ir y todo el tema. Y una vez superada esta entrevista, ellos al tiempo como de un mes después me entregan una oferta laboral y me hacen una oferta laboral formal, ¿cierto? Por la posición como mecánico para venir aquí a trabajar a Canadá. Iniciamos el proceso, ¿cierto? Una vez con la oferta laboral, iniciamos el proceso para solicitar un permiso de trabajo acá en Canadá. Y todo esto se realiza a través de la página del gobierno de Canadá. Se realiza el proceso y sale todo bien, se confirma todo, está todo perfecto, está todo bien como lo que hay que hacer. Y finalmente yo llego aquí a Canadá y empiezo a trabajar acá en Canadá. Pero dentro de todo esto, chicos, ¿cuál es la motivación? Como volviendo a la pregunta, les comento todo esto porque ese fue el proceso que yo realicé a grandes rasgos. Más adelante lo vamos a profundizar en los diferentes podcasts, en los diferentes episodios que vamos a tener en cuanto a migración y vamos a ir profundizando paso a paso. Certificaciones de estudio, certificaciones de inglés, certificaciones laborales, experiencia laboral y todo un mundo de papeles que hay que tener para poder llegar acá a Canadá. Pero contándole la experiencia de que cómo lo hice para conseguir el trabajo, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué personas como nosotros que tenemos un perfil profesional desarrollado, un perfil profesional ya listo, un trabajo, un espacio laboral dentro del mercado laboral de nuestros países, ¿por qué tomamos la opción de querer venir a un país como este? O un país cualquiera, ¿cierto? Otro país. En mi caso, chicos, la razón más fuerte fue por esta inquietud que yo tenía. Yo desde los 18, 19 años yo sentí que yo nunca iba a vivir toda mi vida en Chile. Yo sentía que había algo más afuera, no sabía qué lo que era. No, sinceramente desconocía qué lo que era, desconocía qué era eso que estaba afuera, pero me impulsaba a buscar información. Eh, durante mucho tiempo yo le hice caso a mucha gente, amigos, familia incluso, que me decían, no, mira, eres ingeniero, trabajas en una empresa espectacular, tienes un trato espectacular en la empresa, a lo mejor no ganas lo que te dijeron que ibas a ganar, a lo mejor no ganas el dinero que tú quieres ganar o necesitas ganar, ¿cierto? Pero quédate ahí, hace carrera, aguántate unos par de años y con el tiempo te vas a dar cuenta que vas a tener una muy buena posición y todo el tema. Y yo siempre he valorado los consejos de las personas, lo- los consejos, la idea y todo el tema, respeto siempre eso. Le puse atención un tiempo a eso y me quedé con eso. Y dije, no, sí, tienen razón. Tiene que ser alguna tontera, tiene que ser ansiedad, tiene que ser, no sé, otra cosa. O inmadurez incluso. Pero todo lo que tengo acá está bien, está bueno en comparación a otras personas, ¿cierto? Pero no me voy a quedar aquí como estoy bien. Y algo dentro de mí había que era como la inquietud, algo me gritaba en el oído y me decía, no te conformes con eso, no te conformes con eso. Y la inconformidad dentro de mí empezó a molestarme nuevamente. El punto en que yo ya me costaba dormir. Me costaba dormir porque pensaba y pensaba y pensaba y pensaba y sentía muy dentro de mí, sentía en mi corazón, sentía en mi mente prácticamente me hablaba y me decía, algo tiene que haber afuera, hay algo más, no puede ser todo esto, no puede ser que vivas o estés pensando en vivir 40 años, 30 años trabajando en el mismo lugar, haciendo lo mismo
y viviendo las mismas caras y viviendo la misma experiencia y el mismo traslado de viaje por 30 años. A mí me sorprendía porque dentro de esta empresa había personal mecánico, personal administrativo también, que mientras yo estuve ahí, ellos cumplían 24 años, 20 años, y era impresionante. Era impresionante ver cuántos años ellos llevaban haciendo lo mismo, trabajando en lo mismo. Y una de las experiencias que más me llamó la atención y creo que fue como determinante para mí, fue en una de estas ceremonias como de reconocimiento a las personas que llevan tantos años en la empresa. Y yo veo que una persona que cumple 24 años, creo, de trabajo, 25 años, no recuerdo, eh, recibe de regalo un reloj dorado. Y la persona, lo saludamos, lo felicitamos y todo. Y las otras personas que llevaban más años que él ya habían recibido este reloj dorado. Y lo van, lo saludan y le dicen, oye, pero al final nosotros nos dimos cuenta que el reloj no es de oro. El reloj es como bañado, por decir así. Pero no es de oro. Y yo dije, no, no puede ser. O sea, yo nada que ver con el tema del reloj, que sea de oro o no de oro. Pero dije, no puede ser que yo, que quiera quedarme en una empresa, que después de 25 años de trabajo me va a regalar un reloj que ni siquiera es de oro. Entonces dije, no, esto tiene que ser algo, una señal o algo. Yo necesito volver a pensar las cosas. Me meto a buscar información y vuelvo a encontrar información de Canadá. Entonces, bueno, ustedes ya saben el resultado. Yo ya estoy aquí en Canadá, trabajando ya del año pasado. Pero lo que yo voy, chicos, es que independiente de la motivación que tengan ustedes para poder salir de sus países, eh, yo creo que lo mejor que pueden hacer es hacerle caso. A veces, eso depende de cada uno en realidad, pero desde mi experiencia yo diría, háganle caso a las impresiones que tienen. Háganle caso a los llamados que le hace su corazón, su mente, su cuerpo, todo, porque yo sé que van a tener señales. Yo sé que hay mucha gente que tienen impresiones a veces y dicen, como que me llama la atención esto, pero no se atreven. No lo ven como opción, no le dan la vuelta o se distraen con el trabajo. El trabajar, yo me di cuenta que trabajar de lunes a viernes con este horario de oficina y todo en Chile me quitaba y me consumía mucha creatividad. Yo tenía muchas ideas de hacer cosas, yo tenía muchas ganas de hacer cosas distintas y este trabajo me quitaba todo el espacio. No tenía tiempo, no tenía espacio para hacer otras cosas y eso me empezó a consumir. Y, y a veces las personas, nosotros podemos en esta área de confort, ¿cierto? En esta zona de confort, sentir que ya lo hicimos todo. Yo me justificaba a veces y decía, bueno, mis amigos tienen razón, o sea, ya estudié, trabajé, ahora tengo un buen puesto, tengo que seguir trabajando y haciendo carrera, como se dice, ¿cierto? Acá. Y con el tiempo voy a tener un mejor puesto laboral, mejor ingreso y todo. Pero, como les digo, lo principal, chicos, es hacerle caso a estas instituciones, a estos llamados, a esta fuerza que les dice, debe haber algo más. Si ustedes están completamente claros, si ustedes están completamente convencidos que donde están es el lugar que les pertenece, que les corresponde y que afuera no van a encontrar nada diferente o nada mejor que lo que ya tienen, yo creo que ustedes están bien donde están. Pero si ustedes sienten la más mínima impresión de que el trabajo que tienen hoy en día no es lo que ustedes esperan, de que ustedes podrían hacer mucho más, de que ustedes podrían ser mucho más valiosos, de que ustedes podrían lograr muchas más cosas, de que ustedes podrían impactar la vida de muchas más personas haciendo otras cosas, incluso viviendo en otro país, con otro idioma, con otro lenguaje, con otra cultura, lejos de tu familia, lejos de tus seres queridos y todo, yo creo que tienes que prestarle atención a esos llamados. Yo creo que tienes que prestarle atención a esa señal que te entrega, ya sea Dios, ya sea la vida, ya sea el destino o la energía en la que ustedes crean. Yo creo, chicos, que nada o muy pocas cosas en el mundo o en esta vida son por casualidad. De hecho, yo no creo mucho en la casualidad. Creo en que todo tiene un propósito, creo en que todo tiene un porqué. Y siento que cuando una persona
recibe estas impresiones, recibe estas señales, recibe estos deseos, estos pensamientos, estos sueños, si lo quieren ponerlo así. Yo creo que no todas las personas reciben los mismos sueños, así como no todas las personas reciben las mismas habilidades. No toda la gente en Chile es buena para la pelota. No tenemos a Alexis Sánchez en cada esquina. No tenemos a Arturo Vidal en cada equipo, ¿cierto? Y lo estamos viendo. Nosotros sabemos que el proceso, por ejemplo, de Chile es tener una buena selección cada 15, 20 años, ¿ya? Hasta que aparezcan estos talentos. Entonces, no todos somos buenos para el fútbol, pero tenemos habilidades quizás en otras cosas. Tenemos habilidades y sueños de otra manera. Entonces, a veces hay muchas personas que ven tu vida y creen que lo que tú tienes ya está bien, está listo. ¿Por qué? Porque ellos también lo tienen o les gustaría tener eso. Y cuando tú dices, no, pero siento que hay algo más, ellos te dicen, no, no hay nada más. ¿Qué más querí? A mí eso me decían, ¿qué más querí? ¿Qué más querí, loco? O sea, ¿qué más? ¿Qué más buscáis? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve? Si ya tienes todo esto, ¿qué más querí? Y yo buscaba dentro de mí y buscaba esa respuesta y yo decía, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. No puede ser todo esto. Tiene que ser algo más. Insistí, 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 busqué, busqué, busqué. Todos tenemos habilidades distintas y todos tenemos sueños distintos. Y lo más probable, chicos, es que a veces nosotros le comentamos nuestros sueños, le comentamos o le damos el poder a que otras personas con cariño o sin cariño para nosotros determinen con sus palabras si es realmente posible este sueño para nosotros o no. Pero nosotros tuvimos ese sueño. Yo le comenté mi sueño a mucha gente, a muchos amigos, le comenté mi sueño a mucha familia. Y todos me decían lo mismo, no, 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 no. Muy, muy poca gente a mí me dijo, sí, dale, dale, yo creo que sí. Y lo que me costó darme cuenta a mis chicos es que mi sueño lo veía yo. Yo tuve ese sueño. Nadie más lo vio. Ellos no lo podían ver por mí. Ni siquiera aunque me quisieran. Ni siquiera aunque me amaran. Ellos iban a tener la capacidad de ver lo que yo estaba viendo. ¿Y saben qué, chicos? Yo estaba viendo en mis sueños todo lo que estoy viviendo ahora. Todo lo que tengo ahora. Todos estos paisajes. Todos estos lugares. Todos estos trabajos. Todas estas oportunidades. Esta seguridad que tengo al vivir en este país. Todas esas cosas yo las veía antes. Pero ellos no las veían. Ellos no veían esto. Ellos lo único que lograban ver era la loca idea de irme a trabajar al otro lado del mundo, con otro idioma, con otras empresas, empezar desde cero. Yo me di cuenta de eso, de empezar a filtrar a quién les contaba mi sueño, a quién le contaba mi idea, a quién le comentaba estas señales, estas intuiciones, estos impulsos, estos llamados que sentía yo de querer migrar. Y con el tiempo me di cuenta que fue la mejor decisión, chicos. Con el tiempo yo me di cuenta que sí tenía razón, siempre tuve razón. Yo recuerdo mucho, mucho una frase de mi padre, que él tenía muchas frases conocidas, o sea, no, perdón, muchas frases repetidas que siempre él decía. Y una de estas frases que siempre me recalcó desde chico, que al principio uno lo tomaba como un chiste, como algo así sin sentido, pero en realidad tenía mucho sentido. Y esta frase que él siempre me repetía me decía, la primera tinca es la que vale. Para las personas que no son chilenas, para las personas que no han vivido en Chile, tincada o tinca es como la primera idea, la primera sensación, el primer sentimiento que tú sientes es lo que vale. El resto me decía, son, bueno, no valen, no importa. Entonces, a mí me costó y él me lo mostró con varios ejemplos. A veces pasaban cosas y yo le decía, oh, yo te iba a decir que hiciéramos esto. Y me dice, no, él me decía, no, nunca tenéis que quedarte callado. Siempre tenéis que decirme Artiro, Artiro. La primera tincarla que vale, el resto son weas. Y lo empecé a practicar y lo empecé a hacer. Y créanme que mi vida realmente cambió. Realmente se modificó. Y hoy lo ocupo como un testimonio, como una ley de vida de que la primera tinca, la que vale, el resto, hay tiempo para darle tiempo después para pensarlo, para todo el tema, pero la primera tinca es la que tiene que hacerte mover el piso y la que tiene que hacerte moverte, accionar, estudiar, buscar, informarte, trabajar, lo que sea. Al hacerle caso a esta primera tinca y no escuchar a veces mucho,
No es un tema de faltarle el respeto a las demás personas o decirle a las otras personas, nada, que tú no me quieres ver bien, tú me quieres ver mal y todo, sino que entender que ellos tienen otra visión, entender que ellos no han visto el sueño que tú viste, entender que ellos no se han emocionado con lo que tú estás pensando. Yo me emocionaba, chiquillo, yo me emocionaba. Yo imaginaba y pensaba y me veía aquí en Canadá. Yo buscaba en Marketplace, me cambiaba de sector y colocaba aquí en Canadá. Y buscaba las camionetas, buscaba los autos que hay acá, buscaba los arriendos que estaban acá, en cuánto costaban los arriendos, buscaba, al mismo tiempo que me informaba, también visualizaba eso. Decía, esta va a ser una casa así como la que yo voy a tener, o yo voy a vivir en un lugar como este, o yo voy a arrendar un lugar como este, o yo voy a tener una camioneta como esta, o a mí me gustaría tener un auto como este. Y lo visualizaba, y lo visualizaba, y soñaba, y pensaba, y decía, así va a ser el lugar donde yo voy a vivir, así va a ser esto, así va a ser mi auto, así va a ser mi camioneta. Y créanme chicos que todo ha ido resultando, todo se ha ido dando. Esto de Canadá partió como una simple idea, un simple, ni siquiera sueño, una simple idea, una luz que se cruzó, una estrellita así, una estrellita fugaz, una idea. Como decir, hoy día podríamos ir a la playa, pero no, al final no vais. O poder decir, hoy día me gustaría ir al centro, pero al final no voy porque te dio flojera. O hoy día podría cocinar, no sé, completo, pero no hiciste. Hoy día podría hacer un asadito, pero al final no lo hiciste. Así, de esa misma manera, partió Canadá. Partió como una idea. Una pequeña, uy, si un día me voy a trabajar a Canadá. Y si un día me voy para Canadá. Y si me voy a trabajar a Canadá. Así partió esto. Y hoy en día ya es una realidad. Pero fue una realidad porque me encargué de hacer que las cosas pasaran. Hay una frase muy buena que es de George Bernard Shaw, espero haberlo dicho bien, que es un escritor, que él decía, hay dos tipos de personas en el mundo. Están las personas que ven cómo las cosas pasan y están las personas que hacen que las cosas pasen. Yo me identifico con el segundo tipo de personas, con las personas que hacen que las cosas pasen. Tanto en Chile como en Canadá, yo he ocupado esa acción, esa oración, hacer que las cosas pasen. Cuando yo quise trabajar en Mercedes-Benz, en Kaufman, siempre quise trabajar ahí. Y siempre decía, oh, yo quiero trabajar ahí, me gustaría trabajar ahí, sería bacán trabajar ahí. Y un día dije, ya, pues mandemos correo, mandemos currículum, y fui, me presenté, mandé currículum y todo, hasta que salió, hasta que resultó. Pero si yo me hubiera quedado con la idea de solamente, oh, debe ser bacán trabajar ahí, y nunca hubiera mandado un correo, nunca hubiera llamado, nunca hubiera insistido, nunca me hubiera ido a meter ahí, lo más probable es que nunca hubiera resultado. Porque no solamente lo intenté una vez, lo intenté dos veces. Y en la segunda oportunidad resultó. La primera vez no tuve éxito. Entonces, yo me identifico con el segundo tipo de persona que dice John Bernard Shaw. eh, con las personas que hacen que las cosas pasen. Y desde mi perspectiva existen un tercer tipo de persona, muy similar a eso. El primero es las personas que ven cómo la vida pasa o cómo las cosas pasan. El segundo tipo de personas que eran los que hacen que las cosas pasen, ¿cierto? Y hay un tercer tipo de persona que yo digo, que son los que no tienen idea de qué está pasando. Y estas personas son personas a lo mejor que tienen muchas habilidades, muchos talentos, muchas cualidades, pero tienen una verdadera tormenta en sus cabezas. Que no saben si tomar acción sobre lo que piensan o no. Que a lo mejor a veces piensan que sus ideas son ideas locas, ideas tontas, y escuchan o reciben la energía de otras personas que le dicen, no, eso no se puede. ¿Cómo va a ser pintor? ¿Cómo va a ser doctor? ¿Cómo va a ser músico? Y se encargan de que las personas sean miserables. Se encargan de que las personas sean eh, poco felices con su vida. Hay mucha gente que va dinamitando las opciones y las decisiones de las personas a través de la vida. Hay mucha gente así. No, tú no puedes hacer esto, no, ¿cómo se te ocurre? No, estáis locos, si eso no existe. Tú tenés que hacer esto, tú tenés que hacer esto otro. Y mucha gente determina la vida de otras personas. Y yo me he dado cuenta que hay muchas personas que viven de las opiniones de otras personas.
Hay mucha gente que no logra vivir su vida todavía porque está viviendo una opinión que le dieron. Hay mucha gente que quiso ser músico, hay mucha gente que quiso ser quizás pintor, hay mucha gente que quizás quiso ser, no sé, un luchador profesional o futbolista profesional. Y no lo lograron porque otras personas le dijeron, no, ¿de dónde? Si eso no existe. Eso no resulta. Tú tenés que hacer esto. Y eso, chicos, yo creo que es lo más peligroso. Insisto, yo creo que a lo mejor a veces no es personas que quieran dañar nuestra vida o nuestras decisiones o nuestras posibilidades. Pero a veces el simple hecho de decirte lo que ellos piensan es porque ellos no sienten. Y vuelvo a lo mismo, no sienten lo que tú sientes, no ven lo que tú ves. Mi madre, yo sé que mi madre me ama tanto como yo la amo. Y me ama a mí y a mis hermanos. Pero yo estoy seguro que mi madre nunca vio lo que yo estaba a punto de hacer. Aunque ella me ame, aunque ella me quiera. Yo sé que ella está feliz conmigo, pero ella nunca se imaginó lo que yo podía hacer. Yo sé que mi padre jamás se imaginó lo que yo podría lograr. Y yo me doy cuenta que hay amigos que me han querido mucho, pero al día de hoy ahora dicen, ah, sí se podía, sí era verdad, sí lo logró. Porque cuando tú tienes una idea, hay mucha gente que te dice, no, este está loco, este no cacha, no sabe. Pero cuando tú lo logras, te dicen, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo se hace? Échame una manito. Entonces, si esas personas estuvieran tan seguras de lo que decían, de las opiniones de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras opciones, de nuestras oportunidades, no estarían pidiendo ayuda. ¿Ya? No es nada negativo, no es nada. No es instalar un sentimiento negativo en contra de esas personas. Pero a mí me pasó, lo he vivido. Y me encantaría compartir esto con ustedes y decirles eso, que tengan la claridad de que si ustedes sienten, si ustedes tienen ese sueño, si ustedes tienen esa idea, ya sea emigrar a un país al que sea Canadá, Estados Unidos, China, vayan al lugar donde ustedes quieran, chicos. Pero si ustedes tienen ese deseo, si ustedes tienen esa motivación, si ustedes tienen ese deseo, si ustedes tienen esa idea, si ustedes sienten que hay algo más afuera que es para ustedes, que no es solamente lo que están aquí en el país donde están, luchen, luchen, hagan que las cosas pasen, nutran este sueño, trabajen y vean qué pueden hacer día a día para hacer que esto realmente pase. Hay mucha gente que se queda con el sueño, mucha gente que se queda con las ganas, pero hay que tratar de hacer que cosas pasen. Les doy un dato, chicos, un dato súper simple. Yo, para encontrar la oferta laboral que me trajo aquí a Canadá, chicos, yo mandé más de 400 mails, pero fácil, fácil más de 400 mails a más de 400 empresas. Solamente 4 empresas me respondieron. 4 empresas me respondieron. De esas 4, 2 me respondieron la segunda vez. Y esas 2, una me respondió finalmente y fue con la que me quedé. Entonces, esto requiere paciencia, esto requiere insistir. Yo creo que el 90% del éxito se basa, chicos, en la insistencia. Insistir, porfiar, tratar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Una de las frases que más me encantó que conocí de estas personas, que era el dueño de esta compañía internacional de suplementos alimenticios, él decía siempre, un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también. Y yo esto lo he aplicado en mi vida. Y lo apliqué con esto. Yo todas las noches, chicos, yo era una verdadera metralleta de enviar mail, de enviar currículum. Mandaba, 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 mandaba. No paraba. De las 12 hasta las 1 de la mañana, hasta las 2 de la mañana mandando mail. Nunca me rendí, nunca desistí. Seguí, insistí, insistí, insistí. Porque mientras más lo hacía, mientras más CV mandaba, era lo contrario que me pasaba en Chile, que yo de repente mandaba un CV, mandaba 2, mandaba 3, y decía, ya, al cuarto no lo quiero mandar porque siento que no me van a llamar si no me pescan. Pero acá era todo lo contrario. Mandaba uno y sentía que tenía que mandar el otro. Y era como adictivo. Me aparecía la lista de empresas y yo mandaba, 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 mandaba. Y no me detenía y sentía que mientras más mandaba, más posibilidad tenía que me iban a llamar.
y me iba a llegar y que este sí me va a resultar, este sí me va a llamar, no sé por qué, pero este sí. Y lo hice, chicos, y resultó. Hoy en día, gracias a Dios, gracias al esfuerzo y gracias a todo, estamos acá. Y estamos aquí y lo estamos pasando bien, estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia. No todo es perfecto, no crean que Canadá es un paraíso, pero ya estamos en el lugar donde queríamos estar. Y yo creo, chicos, que eso es algo vital para mí, de poder decir que vivo en el lugar donde siempre quise vivir y hago mi vida de acuerdo a lo que yo quería hacer de mi vida. No culpo a nadie, no, no es responsabilidad de nadie más, solamente de mí. Y en este caso, yo les digo, chicos, que la responsabilidad de su vida es solamente de ustedes. Solamente ustedes tienen el poder para determinar cuál va a ser su vida, dónde quieren vivir, dónde quieren llegar, qué quieren hacer, en qué quieren trabajar, qué proyecto pueden tener. Las opciones son ilimitadas, chicos, las oportunidades son ilimitadas. El mundo se abre, realmente se abre para ustedes. Yo llegando acá me di cuenta qué opciones puedo tener como empresario. Yo me veo de aquí a 5 o 7 años más haciendo un negocio. No quiero trabajar, aunque tengo un súper buen trabajo, no quiero trabajar toda mi vida para otras personas. Quiero desarrollar un negocio en que ojalá pueda ayudar a más personas y pueda desarrollarme como profesional, pero tener mi propio negocio. Impactar, ayudar, quizás generar más empleo. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo sueño, eso es lo que yo busco, eso es lo que yo siento hoy en día. Y una de estas cosas que es ayudar a más gente, de transmitir un mensaje, de compartir esto con más gente, es esto, este podcast, mi canal de YouTube, que es específicamente de Canadá. Y este podcast que lo creé para transmitir estas ideas, transmitir estos pensamientos, transmitir estas pequeñas señales que he ido aprendiendo al transcurso de mi vida. Así que con respecto al tema, chico, de la migración, ese sería el primer episodio en cuanto a qué es lo que es la migración. En este episodio 1 vimos por qué las personas migran, cuáles son las razones que hay, cuál fue mi razón en particular y a rasgos generales cómo fue que se provocó todo esto y cómo lo hice. En el segundo episodio de podcast que vamos a tener con respecto a migración, les voy a hablar sobre lo que es certificar las carreras universitarias, certificar el inglés, que son dos pasos fundamentales, carrera universitaria y certificación de inglés. En el nuevo podcast, o en el próximo capítulo del podcast que vamos a tener con respecto a migración aquí en el canal, en el podcast del Gary, les voy a compartir este material de migración, capítulo 2. Este es el capítulo 1. Capítulo 2 va a ser certificación de estudios universitarios o con validación internacional, ¿cierto? Y certificación de inglés. Así que eso, muchachos, espero que le haya sido de utilidad, espero que les haya gustado, espero que les guste este material y que me puedan dejar en los comentarios que ir mejorando, que ir modificando, qué otros temas ir tocando para que podamos seguir creciendo en la comunidad, para que podamos llegar a más personas y que estos mensajes le puedan llegar a muchas más personas también y lo puedan compartir con amigos y con todo y tengamos eh, la capacidad de compartir esta experiencia que yo estoy seguro que tenemos en común con algunas personas, con más de alguna persona aquí en YouTube. Así que eso, chicos, nos estamos viendo, que estén muy bien, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima.